Mi hermana tuvo un romance con mi esposo durante 5 años y mis papás lo sabían todo. Pero cuando descubrí la verdad y dejé de pagar sus cuentas, me rogaron perdón. Cuando me enteré de que mi hermana llevaba 5 años teniendo un amorío con mi marido y que mis papás estaban al tanto, sentí que mi vida se había acabado. Pero al ver la desesperación de ellos después de cortarles el dinero con el que los mantenía, entendí que la verdadera vida apenas estaba comenzando. Me llamo Ana Sofía, tengo 32 años, y hasta hace 3 meses creía que tenía la familia perfecta. Llevaba 8 años casada con Ricardo, un hombre al que siempre admiré por su dedicación al trabajo y por el cariño que me demostraba. Mi hermana Carla, 4 años menor que yo, siempre fue la consentida de la familia. Ella padece una enfermedad autoinmune que requiere tratamientos carísimos, y yo, como hermana mayor y con una situación económica estable, siempre la apoyé. Mis papás, doña Lupita y don Manuel, vivían en una casa que yo les había comprado hacía 3 años en Querétaro. Habían perdido su casa por deudas y yo no lo pensé 2 veces en ayudarles. Al fin y al cabo, familia es familia, ¿a poco no? Yo pagaba la hipoteca, la luz, el agua, el internet, y además les daba una mensualidad para que se acomodaran. También cubría por completo el tratamiento de Carla, que costaba casi 50,000 pesos al mes. Trabajo como gerente financiera en una empresa mediana, y siempre me sentí orgullosa de poder sostener mi propia familia y todavía ayudar a todos los demás. Ricardo trabajaba como vendedor de autos, pero su sueldo era mucho menor que el mío. Nunca fue un problema. A mí me gustaba ser la proveedora. Me hacía sentir útil y querida por todos. Carla siempre estaba muy cerca de nosotros. Venía a la casa al menos 3 veces por semana. Se quedaba a cenar, veía la tele con nosotros. Ricardo siempre fue muy atento con ella. Le ofrecía llevarla al doctor. La ayudaba cuando tenía algún problema en su departamento. Yo pensaba que era bonito ver cómo mi esposo cuidaba a mi familia. Durante esos 5 años, hubo señales que hoy entiendo que debí notar. Ricardo empezó a salir más seguido a supuestas reuniones de trabajo, siempre los jueves. Decía que era un happy hour con su equipo de ventas para cerrar metas. Nunca lo cuestioné porque confiaba en él ciegamente. Carla también cambió en esos años. Se arreglaba más. Empezó a hacerse las uñas, el cabello, a comprarse ropa más bonita. Yo hasta le comenté a mi mamá: «Oye, ¿a poco Carla ya se está cuidando más? ¡Qué bueno! Seguro es porque se siente mejor con el tratamiento». Mi mamá solo sonreía y cambiaba de tema. También estaban las llamadas. A veces llegaba a casa y encontraba a Ricardo hablando en voz baja por teléfono. Al verme, rápido decía: «Hola, amor», era del trabajo, y colgaba. Otras veces era Carla la que le hablaba y se quedaban mucho rato conversando. Yo pensaba que era tierno que se hubieran vuelto tan cercanos. Lo que más me pesaba, aunque intentaba ignorarlo, era que en los últimos 2 años nuestra vida íntima se había enfriado bastante. Ricardo siempre tenía una excusa: que estaba cansado, estresado por las metas, que le dolía la cabeza. Yo me convencía de que era una etapa, que todos los matrimonios pasan por eso. Mis papás también empezaron a comportarse raro conmigo. Se hicieron más distantes, menos cariñosos. Cuando los visitaba, sentía que forzaban la simpatía. Mi mamá, que siempre había sido tan apegada a mí, comenzó a hacer comentarios sobre mi aspecto, sobre mi forma de ser. «Ana Sofía, estás muy flaca. Seguro Ricardo anda preocupado. Hija, trabajas demasiado. Un hombre necesita atención en casa. Deberías cocinarle más a Ricardo. A los hombres les gusta una mujer que cuide del hogar». Me dolían esos comentarios, pero pensaba que era la típica preocupación de madre. Nunca imaginé que detrás de cada frase había una intención de hacerme sentir culpable por algo que yo ni siquiera sabía que estaba pasando. El descubrimiento llegó de una forma que jamás me imaginé. El último lunes de febrero estaba en el banco resolviendo unos asuntos de la cuenta de la empresa, cuando la gerente, que me conoce desde hace años, me soltó así, como quien nada: «Ana Sofía, qué bueno que viniste. Quería preguntarte sobre ese préstamo que tu esposo sacó a nombre de tu hermana. ¿Todo bien con los pagos?». En ese momento mi mundo se detuvo. «¿El préstamo, Fernanda?». Ella me vio con cara de «¿Pues qué onda contigo?», y respondió: «El préstamo de 800,000 pesos que Ricardo tramitó poniendo a Carla como aval hace 6 meses. ¿No estabas enterada?». Salí del banco en shock total. ¿Cómo que Ricardo había sacado un préstamo usando a mi hermana de aval? ¿Y por qué yo no sabía nada? Mi cabeza iba a 1000 por hora, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Cuando llegué a la casa lo enfrenté de inmediato. «Ricardo, necesito que me digas qué onda con un préstamo de 800,000 pesos que sacaste con Carla de aval». Se puso blanco, luego rojo y empezó a tartamudear. «Ana Sofía, te juro que puedo explicarlo. Era para una inversión. Quería darte una sorpresa». «¿Sorpresa? ¿Endeudándote sin decirme nada? ¿Y qué diablos tiene que ver Carla en todo esto?».
Ahí me soltó la primera mentira de muchas que descubriría en los días siguientes. Me dijo que Carla se había ofrecido a ayudar porque él quería invertir en un negocio para darnos una vida mejor, que era sorpresa y que me lo iba a contar pronto. Pero algo en su tono, en los nervios, en cómo evitaba mirarme a los ojos, me dejó clarísimo que había mucho más detrás de todo eso. Esa misma noche, mientras él dormía, agarré su celular por primera vez en 8 años de matrimonio. Me temblaban las manos cuando lo desbloqueé. Sabía la contraseña porque siempre usaba la fecha de nuestra boda para todo. Lo que vi en ese teléfono me arrancó el aire. Había una conversación de WhatsApp con mi hermana que llevaba años. No eran simples pláticas de cuñados. Eran mensajes íntimos, palabras de amor, fotos que me revolvieron el estómago. Mi amor, ya quiero que sea jueves, escribió Carla apenas hacía 2 semanas. No aguanto más tampoco, pero hay que tener cuidado. Ana Sofía no puede sospechar, contestó Ricardo. Relájate, amor. Ella es bien ingenua. Jamás va a descubrir nada. Y si lo hace, mis papás están de nuestro lado, de todos modos. Leí esa frase 3 veces antes de poder procesarla. ¿Mis papás estaban de su lado? ¿Del lado de quienes estaban destruyendo mi matrimonio? Seguí leyendo. Cada mensaje me dolía más que el anterior. Había fotos íntimas de Carla, declaraciones de amor, planes de futuro juntos. En una conversación de diciembre, ella decía, y la respuesta de Ricardo me heló la sangre. Me quedé con el celular en la mano, leyendo una y otra vez esa frase que me atravesaba como un cuchillo. Relájate, amor. Ella es bien ingenua. Jamás va a descubrir nada. Y si lo hace, mis papás están de nuestro lado de todos modos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Todo lo que había construido, cada sacrificio que hice por mi familia, se derrumbaba en cuestión de segundos. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en la sala, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Ricardo roncaba en la habitación como si nada, y yo ahí, tratando de juntar pedazos de mi dignidad entre lágrimas silenciosas. Al amanecer tomé una decisión. Necesitaba respuestas. No podía quedarme solo con las palabras escritas en una pantalla. Tenía que mirar a mis padres a los ojos y escuchar de su propia boca si era cierto que ellos sabían todo. Manejé hasta Querétaro sin avisar. El camino se me hizo eterno, con las manos temblando sobre el volante y un nudo en la garganta. Cuando llegué, mi mamá abrió la puerta. Me sonrió de manera nerviosa, como si supiera lo que estaba por venir. «Mamá», le dije apenas crucé la entrada, «¿tú sabías lo de Ricardo y Carla?» El silencio se apoderó de la sala. Mi papá, que estaba leyendo el periódico, bajó el papel lentamente. Se miraron entre ellos, y en ese intercambio silencioso ya tuve mi respuesta. «Hija», dijo mi mamá finalmente con voz quebrada, «no lo tomes así. Carla está enferma, necesita cariño, comprensión». Sentí que me ardía la cara. «¿Cariño? ¿Con mi esposo, mamá? ¿Eso te parece comprensión?» Mi papá trató de intervenir, como si fuera lo más lógico del mundo. «Ana Sofía, no queremos que las hermanas se peleen por un hombre. Ricardo es buen muchacho, te quiere a su manera, y también quiere a Carla». Me reí, una risa amarga que salió de lo más hondo. «¿A su manera? ¿Y ustedes lo aceptaron? ¿Aceptaron que mi marido se metiera con su hija menor mientras yo les pagaba la casa, las cuentas, el agua, la luz?» Mi mamá bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Y ahí, por primera vez, entendí algo doloroso. Nunca fui la consentida. Nunca fui la prioridad. Yo era la proveedora, la que resolvía todo, la que mantenía a todos a flote. Y por eso se sentían con derecho a usarme. Salí de esa casa sin despedirme. Cerré la puerta de golpe y juré que no volvería a entrar. El aire afuera se sentía más frío, pero también más limpio. Cuando llegué a mi casa esa noche, Ricardo estaba en la cocina, como si nada hubiera pasado. Me miró preocupado. «Amor, ¿dónde estabas? Te marqué varias veces». Lo miré directo a los ojos. Ya no quedaba espacio para dudas. «Con mis papás. Y ya sé todo». Se le borró la expresión del rostro. Trató de acercarse, pero levanté la mano. «No me toques, Ricardo. No tienes idea de lo que desataron». El silencio entre nosotros fue tan pesado que parecía llenar cada rincón de la casa. Yo sabía que lo peor apenas comenzaba. Y justo cuando subía las escaleras para encerrarme en la recámara, escuché la notificación de mi celular. Era un mensaje de Carla. «Tenemos que hablar. Ya es hora de que sepas toda la verdad». El mensaje de Carla me quemaba en la pantalla. «Tenemos que hablar. Ya es hora de que sepas toda la verdad». No respondí de inmediato. Mis manos sudaban, el corazón me latía en la garganta. La verdad ya la había visto con mis propios ojos. Mensajes, fotos, palabras de amor entre ella y mi marido. ¿Qué más podía haber detrás de todo esto? Pasé horas dándole vueltas. Finalmente, cuando cayó la noche, escribí:
Mañana a las 5, en tu departamento. Esa noche casi no dormí. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer frente a mí. Ojeras profundas, el cabello enredado, los labios resecos. Era como si en solo unos días me hubiera envejecido 10 años. Al día siguiente toqué la puerta de Carla. Abrió rápido, como si me estuviera esperando desde hacía rato. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto y un aire de superioridad que me revolvió el estómago. «Pasa», dijo, apartándose para dejarme entrar. El departamento olía a perfume floral, demasiado intenso, como si quisiera cubrir algo más. Me senté en el sillón y ella en la silla frente a mí. Nos miramos en silencio durante varios segundos. «Así que ya sabes todo», dijo finalmente, cruzando los brazos. «Sé lo suficiente», le respondí con la voz fría, «que llevas 5 años metida con mi esposo, que mis papás lo sabían y me dejaron como idiota». Ella sonrió, una sonrisa chiquita pero venenosa. «Ricardo me quiere, Ana. Lo que ustedes tenían era costumbre. Él necesita a alguien que lo escuche, que lo cuide. Y yo siempre estuve ahí». «¿Alguien que lo cuide?», le corté. «¿Y yo qué hice todos estos años? Yo pagaba tus medicinas, los gastos de mis papás, todo. ¿Sabes cuánto me costó mantenerlos?» «Eso fue tu decisión», replicó sin titubear. «Nadie te obligó». Me quedé helada. Carla hablaba con una frialdad que nunca había imaginado en ella. Era como si su enfermedad, sus fragilidades, toda esa imagen de víctima se hubiera borrado de golpe. Entonces, ¿qué?, pregunté con voz temblorosa. «¿Me estás diciendo que todo este tiempo jugaron conmigo? ¿Que tus lágrimas, tus llamadas pidiéndome ayuda, todo era parte de esta farsa?» Ella se inclinó hacia adelante, mirándome directo a los ojos. «Yo no planeé enamorarme de Ricardo. Pasó. Y sí, mamá y papá lo sabían. Lo aceptaron porque entendieron que yo también merecía ser feliz». Las palabras me atravesaron como cuchillos. También merezco ser feliz. Como si mi felicidad no contara. Como si mi sacrificio nunca hubiera valido nada. Me levanté de golpe, con las piernas temblando. «Carla, escucha bien. Desde hoy se acabó todo. No te pago más medicinas. No te pago más cuentas. No vuelvo a poner un solo peso en esta familia que me escupió en la cara». Ella se levantó también, con los ojos brillantes de rabia. «Tú no puedes hacerme eso. Sin ti no tengo cómo pagar mi tratamiento. Pues tendrás que arreglártelas, porque yo ya no soy tu salvación». La dejé gritando en la sala y salí dando un portazo. Mi respiración estaba agitada, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de poder dentro de mí. Al llegar a mi coche, mi celular vibró. Era un mensaje de mi mamá. «Hija, por favor no nos castigues por los errores de otros. Ven a la casa, necesitamos hablar». Y entonces de inmediato recibí otra llamada. Era Ricardo. No contesté. Pero en la pantalla, antes de que dejara de sonar, vi el nombre con el que lo había guardado en mi celular, esposo, y de golpe me di cuenta de que ya no lo era. Al día siguiente, Ricardo ya no estaba en nuestra casa. Había recogido sus cosas durante la noche y dejado las llaves en la mesa del comedor. Lo único que encontré fue una nota escrita de su puño y letra. «No me busques. Carla me necesita. Ojalá un día puedas perdonarnos». Cuando vi esa nota en la mesa me quedé inmóvil varios minutos. Mis manos la apretaban tan fuerte que terminé arrugando el papel. «Carla me necesita». Esa frase me golpeaba como si todo lo que yo había dado por años no hubiera significado nada. Respiré hondo, guardé la nota en un cajón y me senté en el sillón de la sala. La casa estaba en silencio, un silencio extraño, como si por fin me perteneciera. Pero al mismo tiempo, ese vacío me oprimía el pecho. Al mediodía, tocaron la puerta. Eran mis papás. Mi mamá con los ojos llorosos, mi papá serio como de costumbre. Entraron sin que yo los invitara. «Ana Sofía», dijo mi mamá apenas cruzó el umbral. «¿Cómo se te ocurre dejar a tu hermana sin tratamiento? Eso no se hace con la familia». Yo me crucé de brazos. «¿Familia? ¿Ustedes creen que familia es traicionar a una hija para proteger a otra? ¿Dejar que me vean la cara durante 5 años?» Mi papá se aclaró la garganta. «Mira, hija, entendemos tu dolor, pero Carla está enferma. ¿Tú sabes cuánto sufre?» «Yo también estoy sufriendo», grité con la voz quebrada. «Y a nadie le importa». Mi mamá dio un paso hacia mí. Me tomó de la mano. «Hijita, piensa con el corazón. Si dejas de ayudarnos, tu hermana no va a resistir mucho. ¿Vas a cargar con eso en tu conciencia?» Me solté bruscamente. «No, yo ya cargué demasiado. Si ustedes decidieron apoyar esa relación, entonces también que la mantengan». El silencio que siguió fue insoportable. Mi papá, que rara vez perdía la calma, me lanzó una mirada dura. «Nunca pensé que fueras tan egoísta, Ana Sofía». Me ardieron los ojos de rabia y tristeza. «¿Egoísta yo?
dije entre dientes. Yo les compré esta casa, les pago las cuentas, los mantuve todos estos años, y ahora resulta que soy la egoísta. Mi mamá empezó a llorar. Perdónanos, hija, pero es que Carla siempre fue tan frágil. Las palabras me taladraron la cabeza. Siempre el mismo argumento, siempre ella primero. Pues ahora que se encargue Ricardo. Me di la vuelta hacia la puerta y la abrí. Se acabó. Ellos salieron en silencio. Mi mamá volteó antes de cruzar la puerta, con una mezcla de súplica y reproche en los ojos. Cerré sin decir nada. Esa noche, por primera vez en años, no recibí ni una llamada de Ricardo ni de Carla. El teléfono estaba en silencio total, como si de repente hubiera dejado de existir para ellos. Y en medio de ese vacío, me sentí ligera, aunque también aterrada. Los días siguientes fueron un torbellino. En el trabajo, mis compañeros notaron que algo andaba mal. Yo trataba de disimular, pero era imposible. Una tarde, mi amiga y colega Fernanda se me acercó. «Ana, ¿qué te pasa? Te ves distinta, apagada. ¿Es?» Me quedé callada, hasta que no pude más y se lo solté todo. Fernanda me abrazó fuerte. «Mira, yo no sé qué decirte para quitarte el dolor, pero sí sé esto. Ahora te toca pensar en ti. Nadie más lo va a hacer». Sus palabras me acompañaron esa noche, como un eco en la cabeza. Pero justo cuando empezaba a convencerme de que podía seguir adelante, recibí una llamada inesperada. Era de un número desconocido. Contesté con la voz cansada. «Bueno», un silencio breve. Y luego, la voz de Carla, quebrada, casi irreconocible. «Ana, estoy en el hospital. Necesito que vengas». Cuando escuché la voz de Carla al otro lado de la línea, sentí que el mundo se detenía. Mi primera reacción fue de rabia. ¿Con qué cara me pedía ayuda después de todo lo que había hecho? Pero había algo en su tono, un quiebre que no había escuchado antes. «¿Qué pasó, Carla?», pregunté con frialdad. Me desmayé en el departamento. Ricardo me llevó de urgencia. El doctor dice que fue una crisis fuerte. «Ana, por favor, ven». Me quedé callada unos segundos. Todo en mí gritaba que no debía ir, que no me correspondía más cargar con ella. Pero, al mismo tiempo, la costumbre de tantos años de ser la que resuelve me jalaba como un reflejo. Suspiré, cerré los ojos y contesté. «Está bien. Dime en qué hospital». Cuando llegué la encontré conectada a un suero, pálida, con el cabello revuelto y los labios partidos. Ricardo estaba a un lado de la cama, tomándole la mano. Me miró con una mezcla de culpa y desafío. «Gracias por venir», murmuró Carla, apenas abriendo los ojos. «No lo hice por ti», le respondí en voz baja. «Lo hice porque no quiero cargar con que me digan que te dejé morir». Ricardo se levantó, nervioso. «Ana, tenemos que hablar». Lo interrumpí con un gesto. «No, Ricardo. Aquí no. Y menos frente a ella». El silencio fue pesado. Solo se escuchaba el goteo del suero. Me quedé de pie, sin moverme, mirando a mi hermana con sentimientos encontrados. Parte de mí quería abrazarla, y otra parte quería gritarle todo lo que me había hecho. Mi mamá llegó al poco rato, llorando como siempre, agarrándome del brazo. «¿Ves, hija? Por eso no puedes dejarla. Ella no tiene la culpa de haberse enfermado». La solté de golpe. «¿Y yo qué, mamá? ¿Yo no cuento? ¿A mí quién me cuida?» Mi papá entró detrás, serio, y saludó apenas con un movimiento de cabeza. Nadie más dijo nada. El médico apareció para explicar la situación. La paciente necesita continuar su tratamiento sin interrupciones. La recaída fue producto de haberlo suspendido. Todos me miraron. Sentí sus ojos clavándose en mí como si yo fuera la culpable. «No me vean así», dije con la voz firme. «Yo ya cumplí. Si no puede pagar su tratamiento, tendrán que buscar otra forma». Ricardo dio un paso hacia mí con el ceño fruncido. «¿De verdad vas a ser tan dura, Ana?» Lo miré a los ojos, sin parpadear. «¿De verdad?» Me di la vuelta y salí del cuarto. El aire del pasillo olía a desinfectante, y por primera vez sentí que podía respirar. Al llegar al estacionamiento, me apoyé en el carro y lloré en silencio. Era un llanto distinto, no de dolor, sino de liberación. Me repetí una y otra vez que no volvería a ser la salvación de nadie más. Pero cuando me subí al coche y encendí el motor, mi celular vibró. Era un mensaje de un vecino. «Ana Sofía, necesito hablar contigo. Anoche vi algo extraño afuera de tu casa». El mensaje del vecino me heló la sangre. «Anoche vi algo extraño afuera de tu casa». Estaba sentada en el carro, todavía con el corazón acelerado por la escena del hospital, y sentí que mi respiración se hacía más corta. Durante años mi casa había sido un lugar seguro. Ahora ni siquiera eso parecía quedarme. Marqué de inmediato al número del vecino. Contestó al segundo timbrazo. «Señora Ana Sofía, discúlpeme por escribirle así. Anoche, como a la 1, vi un coche estacionado frente a su casa.
Un Tsuru gris con las placas tapadas. Estuvieron ahí más de una hora. Vi a un hombre y a una mujer bajarse y dejar algo en la entrada. Me enderecé en el asiento. ¿Dejar algo? ¿Qué dejaron? No lo sé. Cuando fui por mi celular para tomarles foto ya se habían ido. Pero cuando usted llegue, fíjese junto al portón. Yo creo que es mejor que no abra sola. Colgué con el estómago revuelto. Manejar de regreso a casa se sintió como una eternidad. Cuando llegué, estacioné el coche frente a la banqueta, encendí las luces altas y me quedé mirando. Ahí estaba, una caja de cartón pequeña, envuelta con cinta adhesiva, justo al lado del portón. Me acerqué con cuidado, el corazón latiéndome en la garganta. Me agaché y la levanté. Era ligera. La metí en la sala, cerré la puerta y la puse sobre la mesa del comedor. Me quedé viéndola, indecisa. Tomé unas tijeras y corté la cinta. Dentro había un sobre blanco y algo envuelto en papel burbuja. Saqué primero el sobre. Mis manos temblaban. Lo abrí. Para que veas que no siempre puedes controlar todo. Esto apenas empieza. No había firma. Tragué saliva y deshice el papel burbuja. Era una foto mía, tomada desde fuera de mi casa. Yo saliendo del carro, con cara de cansancio. Era de la noche anterior. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Quién me estaba vigilando? El teléfono sonó en ese momento y casi lo dejé caer. Era Fernanda, mi compañera del trabajo. Ana, ¿estás bien? Te noté rara hoy. Fernanda, le conté lo de la caja, la nota y la foto. No sé quién me está haciendo esto. Ven a quedarte conmigo unos días. No te quedes sola ahí. Me mordí el labio. Miré la foto otra vez. La ansiedad me estaba devorando, pero algo dentro de mí también sentía una fuerza nueva. No, Fernanda, no me voy a ir. Esta es mi casa. No me van a correr de aquí también. Colgué y marqué al vecino. Señor Ernesto, ¿recuerda cómo era el hombre que vio? Delgado, como de 30 y tantos, gorra negra. La mujer no la vi bien. Me senté en el sofá, apretando la foto. Mi mente se llenó de sospechas. ¿Podría haber sido Ricardo? ¿O Carla? ¿O mis papás intentando asustarme para que ceda? Mi celular vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Nos vemos pronto. No ignores las señales. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como una mezcla de miedo y rabia me recorría el cuerpo. Por primera vez, en vez de llorar, apreté los puños. Ya no era solo una traición familiar. Alguien estaba jugando conmigo y yo no pensaba seguir siendo la víctima. Esa noche cerré todas las puertas y ventanas, revisé 2 veces los seguros y dormí con las luces encendidas. Pero al amanecer, cuando fui a abrir la cortina de la sala, me quedé helada. En la ventana, dibujado con el dedo en el polvo del vidrio, alguien había escrito: "No estás sola". Esa mañana, al ver esas palabras en mi ventana, "No estás sola", un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No sabía si era una amenaza o una advertencia, pero lo que sí entendí es que alguien había estado demasiado cerca de mi casa mientras yo dormía. Respiré hondo, tomé mi celular y fotografié el vidrio. Mandé la imagen a Fernanda. Ella me llamó de inmediato. «Ana, esto ya no es un juego, tienes que denunciarlo». «¿Y qué les digo, Fernanda?», contesté con la voz temblorosa. «Que mi esposo me engañó con mi hermana, que mis papás lo sabían, y que ahora alguien me deja mensajes en la ventana. ¿Tú crees que me van a tomar en serio?». «No importa, Ana, aunque sea para dejar un registro. No te quedes callada». Colgué, pero no estaba convencida. Durante años había sido la que resolvía, la que cargaba con todos, y ahora me costaba pedir ayuda. Sentía que, si lo hacía, iban a pensar que estaba exagerando, o peor, que estaba perdiendo la cabeza. Decidí limpiar el vidrio. Quería borrar esa frase, como si al hacerlo también borrara la sensación de vulnerabilidad. Pero cuando pasé el trapo, me di cuenta de algo más. Había huellas de manos marcadas alrededor de la ventana, como si alguien hubiera estado apoyado ahí observándome. Ese mismo día, por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Dudé en contestar, pero lo hice. «¿Qué quieres?», le solté de golpe. «Ana, necesito hablar contigo». «No por mí, por Carla». Rodé los ojos. «¿Otra vez con ella?». «Ya basta, Ricardo. No entiendes». Su voz sonaba nerviosa. «Ella no está bien. Dice cosas raras. Que alguien nos sigue. Que la están vigilando». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué dices?». «Lo mismo que escuchaste. Carla jura que ve un coche estacionado cerca de su departamento todas las noches. Ayer incluso creyó ver a un hombre parado afuera». Me quedé en silencio. ¿Era coincidencia o el mismo coche que había visto mi vecino? «No sé si es verdad o si está paranoica por la crisis del hospital», continuó Ricardo. «Pero te lo digo porque... bueno, porque si es cierto, quizás no solo sea ella». Me mordí el labio, sin atreverme a contarle lo de la caja y la foto. No quería darle ese poder.
Si tanto te preocupa, encárgate tú. Ella es tu responsabilidad ahora, le respondí con frialdad. Ana, su voz bajó de tono, como si estuviera implorando. No todo es como piensas. Lo corté sin responder. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en el patio trasero. Me levanté con el corazón en la garganta. Tomé un palo de escoba y caminé despacio hasta la puerta. Abrí con cuidado y encendí la luz. No había nadie. Pero en el piso, junto a las macetas, encontré otra caja pequeña, igual que la anterior. La metí a la sala, temblando. La abrí con cuidado. Dentro había un frasco de vidrio con una pulsera que reconocí al instante. Era de Carla. La misma pulsera que yo le había regalado en su cumpleaños 2 años atrás. Me quedé paralizada, con el frasco en la mano. ¿Era una advertencia para mí? ¿O para ella? De pronto, mi celular vibró. Un nuevo mensaje. Mismo número desconocido. La familia no siempre es la que imaginas. Pronto lo entenderás. Me quedé mirando ese frasco con la pulsera de Carla como si fuera una bomba a punto de estallar. Era imposible que se tratara de una casualidad. ¿Cómo había llegado hasta mi patio? ¿Quién se estaba tomando tantas molestias para jugar conmigo o advertirme de algo? Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar de la cama. Cuando por fin amaneció, decidí que no podía seguir guardando silencio. Tomé el frasco, las fotos y las notas. Las metí en una bolsa y conduje hasta la comandancia más cercana. El policía que me atendió era un hombre de mediana edad, con barriga y aire cansado. Escuchó mi historia con cara de aburrimiento hasta que puse el frasco sobre la mesa. Señora, ¿y usted dice que encontró esto en su casa? Sí, y no es lo único. Tengo fotos, mensajes, alguien me vigila. Él suspiró. Mire, no tenemos pruebas de un delito. Podría ser una broma pesada, algún vecino malintencionado. Esto no es una broma, exploté, alzando la voz. Alguien se mete a mi casa mientras duermo. El policía me miró con fastidio. Le recomiendo instalar cámaras de seguridad y, si vuelve a ocurrir, nos avisa. Sentí que la impotencia me ardía por dentro. Salí de ahí con la bolsa aún en la mano, convencida de que estaba sola en esto. Por la tarde recibí un mensaje de Fernanda. Ana, no vayas sola a tu casa esta noche. Vente conmigo. Insisto. Agradecí su preocupación, pero le respondí que no. No quería sentir que estaba huyendo de mi propia vida. Esa misma noche, mientras cenaba un poco de sopa instantánea, tocaron la puerta. Me acerqué con cautela y pregunté, ¿quién es? Soy yo, la voz de mi mamá. Ábreme, hija. Cuando abrí, la vi con la cara hinchada de tanto llorar. Entró sin esperar invitación. Ana Sofía, tienes que reconsiderar lo de tu hermana. Si no seguimos con el tratamiento, se puede morir. Me crucé de brazos. Mamá, entiende de una vez. Yo ya no puedo más. Ella me tomó de las manos, con los ojos rojos. Hija, hay algo que no sabes. Tragó saliva, como dudando. Carla no está bien, y no hablo solo de la enfermedad. Ha tenido episodios extraños. Cosas que nunca te contamos porque pensamos que era mejor protegerte. Me quedé helada. ¿Qué episodios? Mi mamá se mordió los labios. Cambios de humor violentos. Gritos en la madrugada. Crisis en las que no recuerda lo que hizo. Tu papá y yo creímos que era por la enfermedad, por los medicamentos. Pero ahora, con todo esto que pasa, tengo miedo. La miré incrédula. Durante años habían escondido información de mí y ahora me la soltaban como si nada. ¿Y por qué me lo dices ahora? Pregunté con voz quebrada. Ella bajó la mirada, porque ayer, cuando salí de su departamento, juraría que alguien nos seguía. Y Carla dijo algo que me dejó helada. ¿Qué dijo? Mi mamá me miró directo a los ojos, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Dijo que si tú no hubieras nacido, su vida habría sido más fácil. Me quedé sin aire. Esa frase me golpeó con más fuerza que todas las traiciones anteriores. No solo me habían ocultado la verdad, sino que Carla, la hermana a la que yo sostuve durante años, siempre me había visto como un obstáculo. Antes de que pudiera responder, mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo, del mismo número desconocido. ¿Ves? Ella nunca fue tu hermana. Y lo peor apenas viene. Me quedé paralizada mirando la pantalla del celular. El mensaje parecía una confirmación brutal de lo que mi mamá acababa de decirme. Ella nunca fue tu hermana. Y lo peor apenas viene. Sentí un vacío en el estómago, como si alguien hubiera arrancado de golpe el suelo bajo mis pies. ¿Qué pasa, hija?, preguntó mi mamá, notando mi expresión. No le mostré el celular. Guardé el aparato en el bolsillo y me limité a contestar. Nada, mamá, no pasa nada. Pero dentro de mí el miedo se mezclaba con una rabia silenciosa. Esa noche no quise quedarme sola.
Encendí todas las luces de la casa y me senté en la sala con una taza de café cargado. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Era solo para manipularme o había algo más detrás de todo esto? A la mañana siguiente decidí enfrentar a Carla directamente en el hospital. Quería respuestas. Cuando entré a su cuarto la encontré recostada, hojeando una revista. Ricardo estaba sentado al lado, con la mirada fija en el celular. «Necesito hablar contigo a solas», le dije a Carla, ignorando a Ricardo. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Ahora sí quieres hablar conmigo?» «Sí», le respondí con firmeza. «Pero no aquí, no frente a nadie». Carla suspiró y, contra todo pronóstico, aceptó. Una hora más tarde, estábamos en el pasillo del hospital, junto a las máquinas expendedoras. «¿Qué quieres, Ana?», preguntó con tono cansado. Saqué mi celular y le mostré la foto de la pulsera dentro del frasco. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Dónde encontraste eso?» «En mi casa. Y quiero que me digas si sabes algo». Carla apretó los labios, nerviosa. No sé nada. Esa pulsera la perdí hace meses. Pensé que se me había caído en el coche de Ricardo. Pues alguien la tiene, y alguien quiere que yo la vea». Ella me miró con expresión extraña, mezcla de miedo y algo más que no supe descifrar. «Ana, ¿y si no somos las únicas en esto?» «¿Cómo que no somos las únicas?» Carla bajó la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «He sentido que nos vigilan. No solo a mí, también a Ricardo. A veces me llegan llamadas, cuelgan en cuanto contesto. Y anoche soñé algo raro, como si alguien estuviera parado a un lado de mi cama. Eso no fue un sueño», le dije con dureza. «A mí me dejaron fotos, notas, hasta tu pulsera en mi patio». Carla se llevó las manos a la cara, desesperada. «¡Dios mío! Esto no tiene sentido». «Pues más te vale que empiece a tenerlo, porque yo no pienso seguir siendo la tonta de esta historia». En ese momento, Ricardo apareció en el pasillo, con el rostro desencajado. «¿De qué están hablando?», preguntó. Lo miré directo a los ojos. «De lo que alguien nos está haciendo, y de que quiero respuestas». Él frunció el ceño, nervioso. «Ana, yo también recibí algo. Me quedé helada». «¿Qué recibiste?» Ricardo sacó de su chaqueta un sobre arrugado y me lo entregó. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto de nosotros tres, Ricardo, Carla y yo, en la sala de mi casa, de hace al menos 4 años. En el reverso, con letra apretada decía: «Nada de esto fue un accidente. La verdad pronto saldrá». Me quedé sin palabras. Ricardo y Carla me miraban, esperando mi reacción. El pasillo del hospital parecía girar a mi alrededor, y justo en ese momento, mi celular vibró de nuevo. Era otro mensaje del mismo número desconocido. «Hoy, a medianoche. Afuera de tu casa, o todo saldrá a la luz sin tu versión». Pasé todo el día con ese mensaje en la cabeza. «Hoy, a medianoche. Afuera de tu casa, o todo saldrá a la luz sin tu versión». No podía dejar de leerlo. Ni siquiera sabía quién me escribía, ni qué versión querían de mí. Era como si la traición de mi familia hubiera abierto una puerta, y por esa puerta estuviera entrando algo mucho más oscuro. Esa noche llegué temprano a mi casa. Cerré ventanas, bajé cortinas y puse mi celular a grabar en modo oculto sobre la mesa del comedor. No quería irme. Esta vez no. Esta vez iba a mirar de frente a quien fuera que estuviera detrás de todo esto. Las horas pasaban lentas. El tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos. Me senté en la sala con la luz apagada, la cortina apenas entreabierta para ver la calle. Afuera no se escuchaba nada, solo el zumbido lejano de un tráiler en la carretera. Faltaban 15 minutos para medianoche cuando vi un coche detenerse frente a mi casa. No era el Tsuru gris del que hablaba mi vecino. Era una camioneta negra, vidrios polarizados. El motor se apagó y quedaron las luces tenues del tablero. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a delatarme. Respiré hondo. Agarré el palo de escoba que había dejado junto a mí y me acerqué a la ventana. La puerta de la camioneta se abrió lentamente. De ella bajó una mujer. Llevaba gorra y sudadera con capucha, pero su forma de caminar me resultó familiar. Se quedó frente al portón, sin tocar ni hablar, solo mirando hacia la casa. Tragué saliva, y sin pensarlo demasiado, salí. Abrí la puerta de golpe y me planté en la banqueta. «¡Ya basta!», grité. «Dime quién eres y qué quieres de mí». La mujer levantó la cabeza. Bajo la luz débil del poste de la esquina, pude ver sus ojos. Eran los ojos de mi mamá. «Mamá», murmuré, incrédula. Ella se quitó la gorra. Su rostro estaba pálido, ojeroso, pero su mirada tenía algo que nunca le había visto. Miedo real. «Ana Sofía», dijo con la voz temblorosa. «Sube a la camioneta. Tenemos que hablar». Me quedé paralizada. «¿Por qué? ¿Qué estás haciendo aquí a medianoche?» «Por favor, hija, sube. No tengo mucho tiempo». Por un segundo pensé en correr de vuelta a la casa y cerrar con llave.
pero algo en su tono me hizo quedarme. Caminé despacio hasta la camioneta. Abrí la puerta del copiloto y subí. Adentro olía a perfume barato mezclado con nervios. Mi mamá arrancó sin decir palabra. Manejó unos minutos por calles casi vacías, hasta detenerse en un parque oscuro. Apagó el motor y se quedó mirando al frente. «Mamá, dime ya qué pasa». Ella respiró hondo y giró hacia mí. «No todo lo que crees sobre Carla es verdad». «¿Qué estás diciendo?» «No es...» Se interrumpió. Tragó saliva. «No es completamente tu hermana». Sentí que se me nublaba la vista. «¿Qué?» «Cuando tú eras pequeña y Carla nació, hubo complicaciones. Yo no podía tener otro hijo. Tu papá hizo algo para darme una hija. Nunca te contamos». «¿De qué estás hablando, mamá?» Mi voz salió rota. Ella me tomó la mano, con lágrimas en los ojos. «Carla no es tu hermana biológica». Me quedé sin aire. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Las piezas empezaban a encajar. Los comentarios de «si tú no hubieras nacido», el favoritismo extremo, el mensaje misterioso. «¿Entonces qué es?», pregunté, apenas en un hilo de voz. Mi mamá cerró los ojos. «Es la hija de alguien que nos hizo un favor muy grande hace muchos años. Y si esa persona se entera de que todo salió a la luz, no sé qué nos va a pasar». Mi corazón latía como loco. «¿De quién estás hablando, mamá?». Ella me miró directo a los ojos. «De alguien que tú también conoces». En ese instante, mi celular vibró dentro de mi bolso. Lo saqué con manos temblorosas. Un nuevo mensaje del mismo número desconocido. «Ya te lo dijo. Ahora decide a quién vas a proteger». Las palabras de mi mamá retumbaban en mi cabeza. «Carla no es tu hermana biológica». Era como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido un montaje, una mentira cuidadosamente construida. Me quedé en silencio, con el celular aún en la mano y ese mensaje cruel que acababa de llegar. «Ahora decide a quién vas a proteger». «¿De quién hablas, mamá?», pregunté con la voz quebrada. «¿Quién es ese alguien que les hizo el favor?». Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerme. «Fue tu tío Alfonso, el hermano de tu papá». Sentí un mareo inmediato. Alfonso, el hombre que siempre estuvo cerca de la familia, que se desvivía por Carla, que alguna vez yo confundí con un segundo padre. «¿Estás diciendo que Carla es hija de Alfonso?», susurré, como si al decirlo en voz alta se volviera más real. Mi mamá asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Sí, hija, cuando tu papá y yo ya no podíamos tener más hijos, Alfonso nos propuso ayudarnos. Carla siempre fue de él, pero la criamos como si fuera nuestra». Me quedé en shock. Todos esos años, todos los sacrificios, toda mi vida girando alrededor de una hermana que en realidad no lo era. Y lo peor, todos lo sabían menos yo. Golpeé el tablero del coche con fuerza. ¿Y nunca pensaron en decírmelo? Me dejaron sostenerla, mantenerla, pagar sus tratamientos, todo, sin siquiera decirme la verdad. Mi mamá lloraba en silencio. «Queríamos protegerte, protegerme». Reí con amargura. Lo único que hicieron fue usarme. Salí del coche dando un portazo. Caminé por la calle oscura hasta llegar a mi casa, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Mi cabeza era un torbellino. ¿Cómo iba a enfrentar a Carla después de esto? ¿Y a Ricardo? Al día siguiente tomé fuerzas y cité a todos en mi casa. Carla, Ricardo, mis papás, y para sorpresa de todos, también a Alfonso. Cuando los vi entrar y sentarse en mi sala, el ambiente se volvió insoportable. «Ya sé todo», dije en seco mirando a Alfonso. «Carla es tu hija». Mi hermana abrió los ojos como platos. ¿Qué estás diciendo?» Alfonso me miró fijo, sin negarlo. «Carla merece saberlo», dijo finalmente. «Sí, eres mi hija». La cara de Carla se transformó en un gesto de incredulidad y rabia. «¿Y me lo dicen hasta ahora? Toda mi vida ha sido una mentira». Ricardo la tomó de la mano, intentando calmarla, pero ella se la quitó de un manotazo. «Ni siquiera sé quién soy», gritó, histérica. Yo los miraba a todos, sintiendo que cada palabra confirmaba lo que ya había entendido. Yo nunca había tenido una familia, solo un círculo de secretos, traiciones y conveniencias. Me levanté y hablé con firmeza. «Se acabó. No voy a pagar más cuentas. No voy a sostener más tratamientos. No voy a cargar con más secretos. Todos ustedes eligieron su camino, pues ahora yo elijo el mío». Mi papá intentó interrumpirme. «Hija, no puedes desentenderte así». «Claro que puedo». Lo corté con una calma que me sorprendió. «Y lo estoy haciendo ahora mismo». El silencio fue sepulcral. Carla lloraba. Mi mamá no podía levantar la vista. Alfonso se mantenía rígido. Y Ricardo parecía perdido. Los acompañé hasta la puerta, uno por uno. «Que les vaya bien», fue lo único que dije antes de cerrarles la puerta en la cara. Esa noche me serví una copa de vino. Encendí una vela y me senté en el sofá de mi sala.
Por primera vez en años, la casa estaba en paz. Ya no había llantos, reproches ni súplicas. Solo silencio. Un silencio mío. Unos meses después, mi vida era otra. Me mudé a un departamento más pequeño en la ciudad, lejos de los recuerdos. Comencé terapia, retomé hobbies que había abandonado y hasta empecé a viajar sola los fines de semana. De mi familia supe por terceros. Carla seguía con Ricardo, pero la relación estaba llena de peleas y problemas económicos. Lo que parecía un sueño de amor verdadero se convirtió en una carga insoportable para ambos. Ricardo perdió credibilidad en su trabajo y ya no podía sostener el mismo estilo de vida. Mis papás terminaron dependiendo de Alfonso, que siempre había estado detrás de todo. La casa que yo les compré se deterioró por falta de cuidados. Alfonso, aunque intentaba mantener a todos juntos, terminó atrapado en una red de culpas y resentimientos que él mismo había creado. Yo, en cambio, encontré algo que nunca pensé que tendría: libertad. Me había tomado 32 años entenderlo, pero al final aprendí la lección más dura y más valiosa. La sangre no garantiza familia. Apagué la vela esa noche con una sonrisa leve. Por primera vez, sentí que mi vida me pertenecía, y con esa certeza me juré que nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir menos de lo que valgo.